te invita a tu hermano para que meditemos en la palabra de nuestro Dios, tomando, ¿verdad?, nuestras Biblias y leyendo el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, para la honra y la gloria del Señor. Mis hermanos, pueden tomar sus asientos unos instantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos hemos alegrado? Y aunque en este momento sintamos que somos un poco, ¿verdad, hermanos? Pero no es la mayoría de la gente, no es, queríamos, la cantidad de la gente asistente a este lugar lo que nos va a hacer sentir gozo, ¿no? Lo que nos hace sentir gozo en este lugar es la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Que nosotros no cantemos quizás con una voz muy melodiosa, pero lo que nos hace sentir la alegría es la presencia de Dios en este lugar, y que nosotros podamos sentirla, podamos, ¿verdad?, sentir las caricias de nuestro Dios a través de nuestra acción de adoración a nuestro Dios. Pero viene el alimento para nuestras almas, viene lo esencial para nuestra fe, porque decía el Espíritu de Dios que la fe nace por el oír la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana hemos de recordar o hemos de hablar algo muy preciado, algo de mucho valor en el pueblo de nuestro Dios, y que es marcado como una de las características principales de la verdadera iglesia de Cristo. Es la elección divina de Dios. Porque el Señor mandó a través de sus santos apóstoles. Estamos hablando y leyendo lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo unas palabras muy remarcadas que al mundo, hermano, se le ha olvidado, que al mundo no le da importancia. ¿Cuáles son esas palabras? Dijo el Señor Jesucristo: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. En ese momento era Él, porque Él fue enviado por el Padre, ¿verdad que sí? Él fue enviado. Él fue un enviado, porque la palabra apóstol quiere decir ¿qué cosa? Enviado, ¿verdad, hermano? Y Él fue enviado por el Padre a una misión. El Señor Jesucristo en esa misión empezó queríamos poner los cimientos, a poner la piedra angular, ¿verdad? Que es, hermano, en su doctrina, en su palabra, donde Él dijo que iba a fundar su iglesia. Donde Él mismo, decía el apóstol, es la piedra, ¿qué cosa? Principal. ¿Y cuál es la piedra principal? ¿Está Cristo en realidad hecho una piedra, o está hablando de una manera simbólica? Hablando de una manera simbólica, porque no está Cristo debajo de nosotros enterrado. No, hermano, está hablando de su doctrina, está hablando de su palabra, de lo que Él habló, de lo que Él dijo, de lo que Él manifestó sobre la tierra. Y empezó a enseñar a las gentes. ¿Y habían creído en Él? Sí, había algunos corazones que habían creído en Él. ¿Y por qué habían creído en Él? Hermano, hace unos días hablaba tu hermano con un joven. Llegamos el día viernes y por la tarde estaba hablando tu hermano con un joven que me decía: yo soy musulmán. Bueno, a ver, tu pensamiento o vuestro pensamiento dentro de vuestra religión es de que ustedes no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Imposible, me dijo aquel hombre, aquel joven. Nosotros no podemos aceptar la idea de que aquel hombre llamado Jesús se dijera Hijo de Dios. ¿Todos aceptaron al Señor? Todo el mundo, aquellos a los cuales Él dio de comer, dice que eran 5,000, sin contar a hombres ni mujeres. ¿Lo seguían porque lo habían aceptado? ¿O por qué lo seguían? Porque veían, querían ver, tenían curiosidad de oír. Cuando el Señor empezó a hablar lo que es en realidad su palabra, muchos se daban la vuelta y se iban. ¿Cuán difícil es esta palabra?
Imposible es que nadie, ¿quién la puede soportar? Y daban la vuelta y se iban. Y uno de sus discípulos le decía al Señor, Señor, mira, la gente se está yendo. Señor, mira, ¿por qué estás hablando así, verdad? Mira, la gente la multitud se está yendo. Bueno, le dijo el Señor. No le importaba al Señor la multitud, porque Él aventaba su palabra, Él daba su palabra. Y decía el Señor Jesucristo, las ovejas que son de mi redil, las que son mías, oyen mi voz y me siguen. Aunque sea una voz dura, aunque sea una voz, hablando de su palabra, ¿verdad? Aunque sea una voz difícil, que diría, ¿quién podrá? Es que esta ley es muy difícil, es que lo que está hablando el Señor Jesucristo es muy exigente. Pero las ovejas que son de su voz, de su redil, oyen su voz y la siguen. ¿Por qué, hermano? ¿Qué sucede? ¿Qué acción hay? ¿Porque ven su rostro? ¿Porque ven su figura? ¿Porque ven su andar? No. ¿Por qué, hermano? Acuérdate. Esta es la obra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿De quién era esa obra? Esto de que alguna gente lo siguieran a Él, alguna gente anduviera en pos de Él y creyeran y lo aceptaran como el Hijo de Dios, no era de Dios, perdón, de Cristo. No eran de la predicación de los apóstoles, era obra de Dios. ¿Sí, hermano? ¿De quién era esa obra? De Dios. De tal manera, decía el Señor, que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que ¿qué cosa? Tiene misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces aquellos hermanos, cuando el Señor les predicaba y que aceptaban su palabra, hermanos, y les recibían y creían que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? A ver, díganme, ¿qué es lo que dice la gente de mí? ¿Quién soy? Bueno, le decían, Señor, unos dicen que tú eres Elías, ¿qué cosa? ¿Que ha resucitado? ¿O alguno de los profetas? ¿O eres un profeta? Bueno, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y ahí se levanta un hombre, movido por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres. ¿No se los había dicho ya Cristo que Él era el Hijo de Dios? Sí, Él les predicaba, Él decía, yo soy el Hijo de Dios. Mi Padre me ha enviado. A la gente también se lo decía, pero no todos le habían recibido. Pero aquel hombre, sin que el Señor Jesucristo le dijera, decir, mira, acéptame, yo soy el Hijo de Dios, sin que el Señor Jesucristo le insistiera, le volviera a decir, había una obra ya en el corazón de aquel hombre. Y reconoció, ¿qué cosa? Reconoció que Él era el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Esa es la maravilla. Al decir la obra de Dios quiere decir que Dios es el que trabaja. ¿Sí, hermano? Dios es el que obra en el corazón. No hace falta, hemos visto algunos testimonios y hemos escuchado de algunos hermanos que han venido al pueblo de nuestro Dios. En aquel llamamiento sagrado, yo soñé a un hombre. Yo no sé, yo vivía ajeno de todas esas cosas y yo soñé a alguien que me hablaba, yo soñé a alguien que me decía por mi nombre. Y cuando veo yo el himnario, dicen aquellos hombres y veo la foto, cuando entro a la casa de un hermano y veo la foto, ¿y quién es este hombre? Es el apóstol de Dios. ¿Cómo? Yo lo había soñado, yo ya lo había, ¿verdad? Y de inmediato hay una aceptación, de inmediato hay una reacción. Pero ¿quién hizo la obra? ¿Dios la hizo? Dios es el que nos hace creer. Dice el Espíritu de Dios que Dios es el que produce en nosotros el querer como el ¿qué? Como el hacer. Él es el que nos mueve, es el que nos hace, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estamos hablando de la elección santa de nuestro Dios. Porque desde el principio Dios ha utilizado medios. ¿Qué decía el apóstol allí en Hebreos, verdad? Y Dios, habiéndonos hablado a nuestros padres muchas veces, ¿lo tiene algún hermano? Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios le pague a nuestro hermano. ¿Qué había hecho Dios? ¿Desde cuándo? Desde antes. Nos había hablado. Ah, ¿cómo? ¿El Señor nos habla? Pero que yo en una oración no estoy esperando que hoy escuchar la voz de Dios. Es que el Señor tiene sus métodos. El Señor tiene su forma. El Señor tiene verdad. Y esto lo siente el corazón. De una o de otra manera. De tal manera que cuando le hablamos a la gente, les decimos, Señor, señora, no es casualidad que usted esté en este lugar. No es casualidad que yo le esté hablando. Señor, señora, no es casualidad que de repente yo me subí al autobús o al tren y ahí le estoy predicando yo la palabra de nuestro Dios y usted sienta el deseo de escucharme. Esto no es casualidad. Esto es de Dios. Dios es el que obra, Dios es el que hace. No hay nada por coincidencia, no hay nada por suerte, no hay nada por... No, hermano, todo el Señor lo mueve, todo el Señor lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía aquel hombre de Dios, Dios nos había hablado antes a nuestros padres, ¿por medio de quiénes? De los profetas. Y luego decía aquel hombre entendiendo ya en el tiempo en el que él estaba viviendo, ahora en este tiempo nos ha hablado el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. ¿Eso sentía él en su corazón? Decir, Dios me está hablando, pero no directamente de una voz, un rayo que baja del cielo, de luz, hermano, y me ilumine y escuche yo ángeles cantando. No, me está hablando a través de un hombre. ¿Sí? Me está hablando a través de una persona que Él eligió, que Él llamó, que Él puso para que me hablase a mí. ¿Sí, hermano? Esa es la elección de Dios. De que el Señor atraiga, o más bien de que el Señor mande a una persona para que a través de esa persona el Señor nos esté hablando, hermano. ¿Sí se da a entender tu hermano? Bueno. ¿Qué hombres hay en la historia, bíblicamente hablando? ¿Qué hombres hay que hayan sido elegidos por Dios? Moisés, los profetas, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Como hermano, uno de los ejemplos más notables en la iglesia del Señor y que muy comúnmente lo tomamos para dar a entender cómo el Señor les llama a aquellos hombres. Hombres elegidos por Dios. Hombres ya escogidos por Dios. ¿Lo lee uno de mis hermanos? Jeremías 1:5. Dice para la honra y gloria del Señor. Amén. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios le pague a nuestro hermano. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo? ¿Ya el Señor lo conocía? Sí. Y antes de que nacieses, ya había hecho el Señor una obra. Ya había hecho el Señor algo. Y además ya había anunciado también la presencia de aquel hombre de Dios. Te di por profeta a las naciones. Bendito sea el nombre de nuestro Dios desde ahora y para siempre. De tal manera, para que las visitas que nos están en este momento acompañando y nos honran con su presencia, entiendan la palabra de nuestro Dios que tú y yo predicamos. La iglesia, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, cree en la elección de apóstoles, en la elección divina de apóstoles. ¿Y cómo es esta hora? ¿Cómo que es elección divina? Es que no hay un consenso. Materialmente, físicamente no hay un consenso. Vamos a juntarnos todos, se van a juntar los pastores y van a decidir a ver quién. No, esto es de Dios. Sí, hermano. Esta precisamente rigiéndonos a la palabra que el Señor Jesucristo dijo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A mí me puede venir decir un hombre, a mí Cristo me habló y yo soy su enviado. A ver, enséñame qué cosa. Tu palabra. Háblame, yo no voy a decir que no hasta no escuchar tu palabra. Y si tu palabra no va de acuerdo a la doctrina de Cristo, no es. Decía aún el apóstol, ¿verdad? De aquellos hermanos que se hacían pasar por hermanos, ¿verdad? Y decía, no recibáis, aunque sea por carta, como si fuera nuestra.
Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo que iban a venir muchos en su nombre. Que se iban a levantar muchos en su nombre y que iban a decir, a mí me envió Cristo, a mí me envió Dios. Le decían a su Señor, ¿y cómo los vamos a conocer? Por sus frutos los conoceréis. Pero aparte de los frutos, aparte, esto es visible, ¿verdad? Las obras de un apóstol de nuestro Dios. Pero hay otra obra, la cual yo no lo puedo hacer. Yo salgo a predicar a la calle, yo salgo a predicar a las almas y les hablo de esta palabra, pero hay algo que yo no puedo hacer. Que aquella persona crea. Yo no voy a convertir a esa persona, yo no le voy a hacer creer. ¿Quién es el que lo hace? Dios es el que hace su obra. Porque esta elección es de Dios, es divina, es celestial, es espiritual y no interviene, hermano, voluntad humana alguna. Esto es de Dios, esto es único de Dios. Decía el profeta Isaías, hablando las cosas de Dios, porque Dios le hablaba, ¿verdad? Y le decía, mira, di esto, di lo otro. En Isaías capítulo 55, versículo 8, dice, para la gloria del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De tal manera que lo que uno menos piensa, lo que Dios desea hacer, ¿qué decíamos en el Salmo cuando lo leíamos para prepararnos en una oración para el apóstol del Señor? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso a Él. ¿Quién limita a Dios? Yo a veces, hermanos, salimos a predicar y le decimos a una gente que a veces pues ya nos conoce, oiga, pero ¿cómo es posible? Yo no creo en su líder. Bueno, nadie te está, ¿qué? Obligando, ¿verdad? Pero yo te voy a hacer una pregunta, le digo yo. ¿Tú crees que Dios a esta fecha, en este año 2015, en este mes en el que nos encontramos de noviembre, tú crees que Dios puede tener un hombre de Dios sobre la faz de la tierra? Me dijo uno, es imposible. Pues si no hay hombre de Dios, porque Dios dice, otra vez volvemos a Hebreos, ¿verdad? Porque Dios a nuestros padres les habló por medio de los profetas. ¿Cómo? ¿No les habló directamente Dios a su pueblo? Una vez quiso hacerlo el Señor. ¿Se acuerdan? Una vez quiso hablar con ellos directamente y le dijo a Moisés, mira, dile al pueblo que se reúna, que se limpie, que lave sus vestiduras, que nadie se mancille y que se reúnan a las orillas del monte Sinaí, porque yo voy a hablar con ellos. Yo me voy a manifestar, me van a ver. Y aquellos hombres se gozaban y se alegraron y se prepararon, pero cuando llegó el día, cuando llegó el momento en que el Señor se iba a manifestar, apenas el Señor iba haciéndose manifiesto y la tierra ya temblaba y la tierra ya se estremecía y aquel monte empezaba a echar humo y el pueblo tuvo miedo, temor grande. Y hasta el siervo de Dios Moisés, él manifestaba y veía, estoy espantado y temblando. Y le decía al pueblo de Dios a Moisés, tú que nos has dicho que Dios te llamó, sube, habla con Él, para que Él no hable con nosotros. ¿Y qué? Esto no lo puede resistir. Y tuvo que ir el siervo de Dios, y tuvo que hablar el siervo de Dios con Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo, mira, y ya hablaban con Él. ¿Cuántas veces? Aquí en la Biblia lo podemos ver, tantas pláticas que el Señor tuvo con su siervo Moisés, pero con Él. ¿Con quién? Con Él. Y luego ya Él hablaba al pueblo, miren, esa es la ley que Dios manda, miren, estos son los sacerdotes que Dios escogió para que ministraran las ofrendas. El pueblo no podía hablar con Dios. El pueblo no era capaz, hermano, para hablar con nuestro Dios, porque veían la presencia, ya temblaba la tierra, ya se deshacía la tierra. Tenían temor. Habla tú mejor, Moisés, con Dios, para que nosotros no muramos. A ti Dios te eligió, habla con Él. Entonces, ¿sí Dios hablaba al pueblo? ¿Pero a través de quién? A través de un elegido de Dios. ¿Quién era Moisés? Era aquel que nació siendo esclavo, pero porque su madre lo amaba tanto y quiso salvarle la vida, lo echó a la suerte ahí en el río. Y qué casualidad que fue a parar a las manos de la hija del faraón.
Qué casualidad también que recibió la instrucción y fue amado y fue uno de los grandes sabios, o recibiendo la sabiduría, hermano, de los egipcios, como príncipe de Egipto. ¿Sí, hermano? Y qué casualidad que luego mató al egipcio y tuvo que huir. Y qué casualidad que se encontró con Dios en aquella zarza. ¿Fue casualidad? No, ya Dios lo tenía. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Yo ya te conocía. Yo ya sabía quién eras. Yo antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y antes de que nacieras, yo ya te había santificado. Yo ya te había dado, te había anunciado como grande profeta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios desde ahora y para siempre. Eso fue en el tiempo de los profetas. Decía el apóstol, pero al día de hoy, en el tiempo de aquel hombre de Dios, decía, hoy nos ha hablado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo? ¿Dios estaba hablando otra vez a la humanidad? ¿Sí? ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Oye, pero Cristo ya no está. Hace casi 2000 años que el Señor ya lo mataron. Y el Señor hablaba con sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Y yo me voy a ir. Y es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea muerto. Y resucitar al tercer día. Y ser revestido ¿de qué? De gloria, de poder. De tal manera que aquellos hombres que Él había escogido como sus apóstoles, aquellos 12 hombres, aquellos que a los cuales Él había dado autoridad, ¿verdad? Y les había dicho ir por todo el mundo. Sí, hermano, a ellos les mandó, a ellos les comisionó, vayan, prediquen en mi nombre. Ellos sí eran enviados de Él. Sí, hermano, iban con señales, iban con prodigios, iban con autoridad. Aún decía, ¿verdad?, que pasaban los apóstoles o alguno de ellos y en los pueblos, como tenían ya la fama, sacaban a sus enfermos a las calles, allá a las calzadas, a donde iba a pasar el apóstol, y aunque sea la sombra les diese. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo? Y luego, ¿sabes qué pasa, hermano? Que el Señor hace algo inimaginable, algo que no era concebible para la gente y menos para los judíos, que el Señor llamara a un asesino. ¿Me permiten decirlo así? Porque Saulo de Tarso era un asesino, era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que perseguía a la iglesia hasta las ciudades, hasta los poblados, y los arrestaba y los traía, y los torturaba y los mataba. ¿Sí, hermano? Pues yéndose a Damasco, él daba su testimonio. Decía, yo de repente vi una luz que me cegó. Yo vi una luz y los que estaban conmigo la vieron y se espantaron y se fueron. Y yo me quedé ahí turbado y caí en el suelo. Pero empecé a escuchar una voz. Oí a alguien que me estaba llamando y que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre se asustó y nos daba su testimonio. Y yo estaba asustado, temblando. ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y empezaba aquel hombre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, le decía al Señor, entra en Damasco, ve a tal calle, ahí te va a decir lo que tienes que hacer. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor tomó a aquel hombre. El Señor lo tomó y lo convirtió, lo hizo, lo nombró su enviado. Sí, hermano, su enviado. Y luego Dios se manifiesta a un hombre justo que vivía por ahí, ¿verdad? Llamado Ananías, un discípulo, ¿verdad? Que vivía, ¿verdad?, en la doctrina de Cristo, y se le manifiesta. Mira, ve a tal calle, ahí vas a encontrar a tal hombre. ¿Y qué decía Ananías? Señor, yo he escuchado de este hombre. Señor, yo he escuchado de él, la fama que tiene. Es un joven y que es un asesino y que va tras de tu pueblo. ¿Cómo me envías tú a él? ¿Cómo me dices? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar, ¿verdad?, mi nombre a los gentiles. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios lo había escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Es que esto es lo hermoso, hermano. Esto es lo... ¿Y por qué a él, Señor? Y si era un asesino, Señor. Es que Dios lo había escogido. Es que aquí no interviene la voluntad humana. ¿No qué?
No interviene, Señor, a él no, Señor. No, Señor, él no puede ser. No, sí le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Es bonito todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos escuchando y meditando en esta mañana. Y al ser obra de Dios, dice el salmista en el Salmo 33, versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. No hay error en el Altísimo. ¿No hay qué? No hay error en el Altísimo. Yo he predicado a algunas gentes que me dicen, ¿y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite el hambre? ¿Y por qué Dios permite estas cosas? ¿Qué no ve que están muriendo niños? ¿Qué no ve que están muriendo gente? Y las guerras y las bombas y la gente mala y el dinero. Un Señor hizo un juramento. Cuando le dio la vida o le permitió sobrevivir al diluvio a Noé. Bajó Noé del arca, preparó un altar y elevó una ofrenda al Señor. Y el Señor se agradó tanto de aquella ofrenda que el Señor se volvió atrás. Y juró él, dijo, jamás volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. El Señor juró no volver a hacer mal a nadie. No, juró no volver a hacer mal a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? El mismo hombre es el que se está buscando su perdición. El mismo hombre es el que se está destruyendo a sí mismo. ¿Es Dios? No, es Dios el que nos está destruyendo en bombas. No. Es el mismo hombre que se está destruyendo a sí mismo, mientras Dios nos está dando su palabra para salvación. Nos está dando la palabra para vida eterna. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, persona que el día de hoy nos visitas? Al día de hoy Dios tiene un hombre sobre la faz de la tierra. Dios nos está hablando a través de un hombre. Su nombre es Nazón Joaquín, apóstol de Jesucristo, elegido por Dios, no por hombres, elegido por Dios para dar vida a las almas, para que a través de él su palabra se haga vigente al día de hoy y podamos nosotros servir a nuestro Dios de corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero esto, por mucho que yo te lo diga, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo decir, cree en Él, acéptalo. No. ¿Sabes quién hace esta obra? Dios es el que hace esta obra. Nosotros damos testimonio. Nosotros hablamos a las almas de que sobre la faz de la tierra hay un enviado de Dios. Pero Dios es el que se encarga. Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace sentir ¿en dónde? En el corazón. ¿Quién es su enviado? Por mucho que hablemos a la gente, no todos nos van a creer. Decía el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Hemos anunciado, Señor. He hablado, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie ha creído. Bueno, pero es que de entre todas las personas del mundo, el Señor ha tomado ya corazones. Y aquí estamos por la gracia de nuestro Dios, anunciando y dando testimonio que sobre la faz de la tierra hay un enviado de Dios. Y que Dios nos permita, ¿verdad? Y esa obra que Él ha hecho en nuestro corazón, también la haga en muchos corazones más. Porque esto es de Dios. Bienaventurados somos, voy a tomar las palabras que decía el Señor Jesucristo, porque esto no nos reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre, ¿verdad? Celestial, que está en los cielos. No somos nosotros, que somos si salimos a las calles a predicar, no. Es Dios quien hace esa obra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Ahí lo dice en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bendito sea su santo y su bendito nombre. Lo que sí, en los siervos de Dios, cuando Dios les ha llamado, ellos sienten, ¿cómo llamamos en su ser? Algo, ¿verdad? Le decía el siervo de Dios Moisés al Señor, allí en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes
ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Le importaba eso al Señor? No, hermano. El Señor ya lo tenía preparado, ya lo tenía escogido. ¿Desde cuándo? ¿Qué le dijo a Jeremías? Desde antes de nacer. Ya el Señor ya lo tenía preparado. Y desde antes de nacer, ya el Señor los había dado por profeta a las naciones. ¿Qué le decía, verdad, también Jeremías cuando le hablaba el Señor allí en el capítulo 1, versículo 6? Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Hoy vamos a ver el testimonio del apóstol de Dios, porque Dios le habló, porque Dios se manifestó a él. Y lo vamos a poner en esta mañana, ¿verdad? Para que las personas que nos acompañen puedan escuchar ese testimonio y verlo en el nombre del Señor Jesús.